Y seguimos preparándonos para el EBAU. Y en esta ocasión les traigo una propuesta de examen que hemos confeccionado en base a distintos ejercicios que han caído a lo largo de todos estos años en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y esta propuesta, antes que nada, me gustaría comentar algunas cuestiones. Primero, que debes tomarte un tiempo para leer el examen detenidamente y comenzar siempre por aquel ejercicio que te resulte más sencillo, porque esto lo que va a hacer es que ganemos confianza, seguridad. Y si has estudiado, lo importante es la serenidad a la hora de abordar el examen. Y dicho esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Y el primer ejercicio nos habla de estudiar la derivabilidad de la siguiente función, en todo su dominio, dando expresiones de la derivada allí donde exista. Por tanto, vamos a comenzar, antes que nada, por repasar un concepto, y es que hay una condición necesaria, aunque no suficiente, para que una función sea derivable en un punto. Y es que ésta ha de ser continua en dicho punto. Nuestra función está definida a trozos, pero ¿es continua en cada intervalo? Observemos los intervalos uno a uno. 1 más seno cuadrado de x, por definición, es continua para x menor o igual que 0. También ocurre lo mismo con la raíz cuadrada de x al cubo más 1, que es continua en ese intervalo donde está definido, entre 1 y 0, porque nunca vamos a encontrar un valor entre 1 y 0 que haga que esa expresión, lo que está dentro de la raíz cuadrada, sea negativo. Por tanto, siempre va a ser raíz cuadrada de un número positivo. Y por otra parte, e elevado a x cuadrado menos 1 también es continua en todo el intervalo que va desde x igual a 1 en adelante. Es decir, para cualquier valor de x mayor o igual que 1. Tendremos, por tanto, que estudiar si también es continua en los puntos donde se rompe la función, donde por definición empezamos a contemplar o bien un intervalo o bien otro. ¿Y esto dónde ocurre? Pues justamente en los puntos 0 y 1. Por tanto, vamos a replantear la cuestión. Vamos a estudiar si la función es continua y derivable en los puntos x igual 0 y x igual 1. Y comenzamos con x igual 0. Si estamos hablando de x igual 0, lo primero que vamos a estudiar para saber si la función es derivable es si es continua en ese punto. Pero, ¿será continua? ¿Y qué tengo que contemplar para que esta función sea continua? Había un pequeño esquema que habíamos pasado en clase que nos decía que para que una función sea continua, lo primero es que exista el valor de la función en dicho punto. Y cuando x es igual a 0, como quiera que en el primer tramo está definido para x menor o igual que 0, ya está contemplando el 0. Luego lo único que tenemos que hacer es sustituir en esa expresión. Y si sustituimos, como el seno de 0 es 0, nos quedaría 1. Ahora bien, la otra cuestión era que existiera el límite para cuando x tiende a 0 de la función, lo que implica estudiar qué ocurre a la izquierda y a la derecha. Es decir, vamos a calcular el límite para cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 más seno cuadrado de x y el límite para cuando x tiende a 0 por la derecha de el otro tramo, el de la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Y esto es así porque si nos acercamos por la izquierda, lógicamente los valores son siempre más pequeños que 0. Luego tenemos que coger el intervalo para x menor o igual que 0, es decir, 1 más seno cuadrado de x. Mientras que cuando x es mayor que 0, estamos situados en el siguiente intervalo. Estamos yéndonos desde valores más grandes que el 0 hasta irnos acercando poco a poco al 0. Luego, si calculamos el primer límite, solo tenemos que sustituir por 0, y el primer límite nos da 1. Y si calculamos el segundo límite, ocurre exactamente lo mismo, 0 elevado al cubo que es 0 más 1 y la raíz cuadrada de 1 que es 1. Luego, en definitiva, los límites laterales son iguales, y si los límites laterales son iguales, se cumple la condición, existe el límite. Ahora lo que nos hace falta es que el valor de la función coincida con el valor del límite, y obviamente coinciden. Por tanto, la función es continua en x igual 0. Otra cuestión diferente, porque lo que estamos planteando es la condición necesaria pero no suficiente, es que la función sea derivable ahí. Para que la función sea derivable, lo que es necesario es que si calculara la derivada a la izquierda y a la derecha me tendrían que dar igual. Y por tanto el valor de la derivada en ese punto daría lo mismo calcularlo a la izquierda que a la derecha y tendría un único valor. En consecuencia, ya que cumple con la condición de continuidad, lo que vamos a hacer ahora con x igual 0 es calcular la derivada a la izquierda y a la derecha. ¿Y cómo calculamos la derivada a la izquierda? Podemos implementar el concepto
de derivada, pero es mucho más sencillo directamente irnos a por ese trozo de función. Si nos acercamos por la izquierda, el trozo que tenemos que utilizar, tal como dijimos antes, sería el de 1 más seno cuadrado de x, porque nos estamos acercando con valores más pequeños que 0. En consecuencia, lo que vamos a calcular es la derivada de 1 más seno cuadrado de x. Y luego sustituiremos en esa derivada el valor x igual 0 a ver cuánto nos da, que sería la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Y si lo calculamos, al final lo que vamos a obtener es que, como quiera que el seno de 0 es 0, 2 por 0 por el coseno de 0 me daría 0. Ya tenemos el valor de la derivada a la izquierda. Vamos a calcular el valor de la derivada a la derecha. Y si calculamos el valor de la derivada a la derecha, tendríamos que utilizar el trozo raíz cuadrada de x al cubo más 1. Recuerda aquella formulita, ¿no? La derivada de la raíz de u era u' partido por 2 raíces de u. Pues eso es lo que estamos haciendo. La derivada de lo que está dentro, que me da 3x al cuadrado, partido por 2 veces la misma raíz que tenía. 2 por la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Si sustituimos ahí por 0, evidentemente, como el numerador ya me da 0 y en el denominador tengo un 2, lo que voy a obtener es 0. Luego, la derivada a la izquierda y a la derecha son iguales. Por tanto, esta función es derivable en el punto x igual 0. Ya tenemos resuelto el primer apartado. Vamos ahora a por el segundo apartado. Tendremos que hacer exactamente la misma operación con x igual 1. Debe cumplirse la primera condición, es decir, que en x igual 1 la función sea continua. Vamos a ver si la función es continua en x igual 1. Para eso volvemos a replantearnos exactamente el mismo esquema. Es decir, en x igual 1 tenemos que contemplar si existe el valor de la función en el punto, y existe. En f de 1 sería igual a e elevado a 1 elevado al cuadrado menos 1, es decir, e elevado a 0, que es igual a 1. ¿Por qué hemos cogido este trozo? Pues porque en la propia definición a trocitos nos dice que para x mayor o igual que 1, lo cual significa que incluye el 1, tenemos que utilizar la expresión e elevado a x al cuadrado más 1. Perdón, menos 1. Bien, pues vamos ahora a por el segundo aspecto, calcular si existe el límite para cuando x tiende a 1 de mi función, lo cual significa estudiarlo a la izquierda y a la derecha. A la izquierda del 1, pues vamos a coger la función raíz cuadrada de x al cubo más 1 y vamos a sustituir en esa expresión el valor 1. Eso me da directamente raíz de 2. En el otro trozo, cuando me acerco por la derecha, tendré que coger la expresión e elevado a x al cuadrado menos 1. Si sustituyo en el primer caso, ya dijimos que nos da raíz de 2, si sustituimos en el segundo caso nos da e elevado a 0, que es 1. Luego, son distintos los límites laterales, y si son distintos, lo que podemos concluir es que no existe el valor del límite. Es más, esta es una discontinuidad de salto finito. Por tanto, como no es continua, ya no me hace falta continuar. Podré decir que nuestra función no es derivable en x igual 1, con lo cual hemos acabado el primer ejercicio. Como de costumbre, el segundo ejercicio, si el primero es de análisis, el segundo ejercicio tiene que ver con matrices, determinantes o sistemas de ecuaciones. Y aquí lo que me están dando es una matriz C que es igual al producto de dos matrices. Las dos matrices las tengo ahí, tienen un parámetro, incluye un parámetro que es M. Y nos piden encontrar los valores de M para que exista la inversa de esa matriz. Claro, vamos a calcular primero C. C sería el producto de esas dos matrices. 1, 2M, 1 menos 1 menos 1, y ahora en columna 1M0, 2, 0, 2. Y para multiplicar, recordar aquel pequeño esquema que hacíamos, ¿no? Fila por columna es igual a fila. Comenzamos con la primera fila que la multiplicamos por la primera columna, elemento a elemento, y sumamos esos productos. 1 por 1 más 2 por M más M por 0. De donde obtenemos el primer elemento, el elemento A sub 1, 1. En este caso, en realidad, el C sub 1, 1, puesto que es la matriz C. Por tanto, el primer elemento es 1 más 2M. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Primera fila la vamos a multiplicar por la segunda columna, para así obtener el elemento C sub 1, 2. Y multiplicamos elemento a elemento y sumamos esos productos. 1 por 2 más 2 por 0 más M por 2. Y eso nos da directamente 2 más 2M. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que continuar con la siguiente fila.
tomamos la siguiente fila, que sería la de 1 menos 1 menos 1, y la vamos a multiplicar por la primera columna, con lo cual obtendríamos el elemento C sub 2, 1. El mismo procedimiento, producto de los diferentes elementos y los sumamos. 1 por 1, menos 1 por m, menos 1 por 0. Y eso nos da 1 menos m. Y nos queda el último, la segunda fila por la segunda columna para obtener el elemento C sub 2, 2. Pues muy fácil. De nuevo, hacemos los productos y los sumamos. Segunda fila hemos dicho y segunda columna. 1 por 2 más menos 1 por 0 más 1 por 2. Perdón, menos 1 por 2. Con lo cual, al final tenemos 2 menos 2, que es 0. Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra matriz C. Para que una matriz tenga inversa, su determinante tiene que ser distinto de 0. Debe ser no nulo. Así que vamos a tomar la matriz C y vamos a formar su determinante, resolvemos el determinante y lo igualamos a 0 para saber en qué momento se nos anula. Y recuerda que en uno de 2 por 2 era la cosa bastante elemental. Diferencia de los productos de las diagonales, diagonal principal y diagonal secundaria. De ahí vamos a obtener una pequeña ecuación. En el primer sumando vamos a tener un 0, así que de esa parte nos despreocupamos. Y antes de ponernos a multiplicar esas dos expresiones, he sacado factor común el 2. ¿Con qué intención? Pues a priori ahí aparece 1 menos m por 1 más m, una suma por una diferencia que es una diferencia de cuadrado. Por tanto, me queda menos 2 por 1 menos m al cuadrado, que es igual a 0. Si de ahí despejamos, los valores que anulan ese determinante son el 1 y el menos 1. Así que solo tendremos una matriz inversa de C siempre que se cumpla la condición de que m sea distinto de 1 y de menos 1. Resuelta esta parte, el apartado A. Ahora vamos con el apartado B, que nos pide calcular la matriz inversa de C en el caso de que m valga 2. Claro, si m vale 2, todo lo que tengo que hacer es coger la matriz C, que ya la habíamos calculado, y sustituirla en esa matriz para ver qué obtenemos. Así que vamos a hacer esos cálculos. Tendríamos de una parte en el primer elemento, el C sub 1, 1, pues 1 más 2 por 2, que serían 5, el siguiente sería un 6, el siguiente un menos 1 y el siguiente un 0. Estos cálculos no tienen ninguna complicación. Vamos a resolver ese determinante, que lógicamente me debe dar distinto de 0. Y eso daría 5 por 0, que son 0, menos 1 por 6, es decir, 6. A continuación calculamos la matriz adjunta, que consiste en tallamos primera fila y primera columna, y el elemento que nos queda ahí, ese menor, es nuestro elemento A sub 1, 1 de la matriz adjunta. Ahora hacemos lo propio tallando la primera fila y segunda columna, pero ojo, 1 más 2 son 3, es impar. Luego cambiaremos de signo el elemento que nos queda, que es el menos 1, por tanto A sub 1, 2 será 1. Si ahora tallamos la segunda fila, primera columna, nos queda un 6. Claro que al ser también impar la suma de los índices de posición, lo cambiamos de signo y tenemos un menos 6. Y por último, tallamos segunda fila, segunda columna, con lo cual obtenemos el elemento A sub 2, 2, que en este caso es 5. Ya tenemos la matriz adjunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo. Vamos a transponer la matriz adjunta. Vamos a obtener la traspuesta de la matriz adjunta. Porque la matriz inversa se obtiene dividiendo la traspuesta de la adjunta entre el valor del determinante. Así que vamos a por ello. Solo tenemos que intercambiar lo que antes era una fila, se convierte en una columna. Y al final lo obtenemos 0 menos 6, 1, 5. Si eso lo dividimos entre el valor del determinante que ya habíamos calculado, que era 6, ya tenemos la matriz inversa de C. Con lo cual obtendremos 0 menos 1, 1 sexto, 5 sextos. Ejercicio resuelto. Y como de costumbre, después de un ejercicio de álgebra lineal, nos viene un ejercicio de geometría. Y este ejercicio de geometría me dicen que tengo una recta y tengo un plano. Y me piden calcular el valor del parámetro m, la recta R viene definida en base a un parámetro, para que la recta R sea paralela a pi. Bueno, yo creo que lo ideal es dibujar este tipo de situaciones. Ahí tenemos un plano
y el plano tendrá un vector normal a él mismo, que lo define. Luego, si tenemos un vector normal y la recta es paralela, vamos a trazar esa recta. Esta recta que voy a trazar entre paralela y contenida en el plano, porque no sé dibujarlo mejor, básicamente. Lo que tenemos ahí es un ángulo, y ese ángulo es de 90 grados. Luego, entonces, si forman un ángulo de 90 grados y yo tengo esos dos vectores, lógicamente su producto escalar me tiene que dar 0. Así que vamos, por tanto, a aplicar el producto escalar de los vectores. Primero identificamos el vector de la recta, y el vector de la recta tendría 1, 1, menos 3 partido por m. Son sencillamente los denominadores de cada uno de los términos que aparecen en la igualdad. El de x, recuerda que esto era x menos x sub 0 partido por la coordenada x del vector. Como ahí no aparece nada, pues será un 1. El de la y más 1 partido por 1. Y el último, z menos z sub 0 partido por menos 3 partido de m. Luego, el tercer componente de ese vector es menos 3 partido de m. Bueno, dicho esto, identificar el vector normal es todavía más sencillo. Son los coeficientes que aparecen acompañando a la x, a la y y a la z en la ecuación general del plano. Ya tengo los dos vectores, así que vamos a multiplicarlo, vamos a realizar su producto escalar. Y claro, como el coseno de 90 es 0, ese producto escalar me tiene que dar 0, así que multiplico componente a componente y luego sumo su producto. Obtendría una ecuación sencillita. 1 por 2 son 2, más 1 por 1, 2 más 1 más menos 3 partido por m. Cambio el signo, sería menos 3 partido por m. Luego, en realidad, esto queda de la siguiente manera. 3 menos 3 partido por m igual a 0. Si lo multiplico todo por m, al final voy a despejar el valor de m. El 3 pasa sumando el segundo miembro, el otro 3 pasa dividiendo y por tanto m es igual a 1. Solución del apartado A, m tiene que valer 1 para que la recta y el plano sean paralelos. Y en el apartado B me dicen, bueno, vamos a ver qué pasa cuando m vale 2. Vamos a intentar determinar el punto de intersección de la recta. Así que lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación de la recta la m por un 2. La expresión, por tanto, queda de esta forma. Z menos 11 partido por 2, menos 3 partido por 2. Tenemos la recta en forma continua. Vamos a pasarlo a paramétrica. Eso era coger cada uno de los términos de la igualdad e igualarlos a lambda. Por tanto, nos quedaría x igual a lambda, y más 1 igual a lambda, y z menos 11 medios igual a menos 3 medios por lambda. Arreglando un poquito esto, es decir, dejando solo la x, la y y la z, va a quedar de la siguiente manera. X igual a lambda, y que sería igual a lambda menos 1, o menos 1 más lambda, y z que sería igual a 11 medios menos 3 medios por lambda. Claro que, vamos a ver, si la recta y el plano se cortan en un punto, lógicamente esas coordenadas x y z van a ser iguales para el plano que para la recta. Luego, allí donde teníamos la ecuación del plano, donde aparecía 2x más y más z igual a 9, vamos a sustituir la x por el valor que aparece en la ecuación paramétrica de la recta. Es decir, en lugar de x escribimos lambda. En lugar de y vamos a escribir menos 1 más lambda. Y en lugar de z vamos a escribir, porque es su equivalente, 11 medios menos 3 medios por lambda. Eso estaba igualado a 9. Luego, al final, lo que tengo es una ecuación de primer grado en una única incógnita. Y la incógnita en este caso es lambda. Si yo consigo saber cuánto vale lambda, sabré cuáles son las coordenadas del punto. No hay mayor misterio. Agrupo todos los términos semejantes y eso va quedando de la siguiente manera. 3 lambda menos 3 medios por lambda. He pasado todos los números al segundo miembro. Me queda 10 menos 11 medios en el segundo miembro. Y si multiplico todo por 2 para cargarme los denominadores, aplicando el mínimo como un múltiplo, me quedaría que 6 lambda menos 3 lambda es igual a 20 menos 11. 20 menos 11 son 9, en el primer miembro 6 menos 3 que son 3, es decir, 3 lambda va a ser igual a 9, de donde despejando va a resultar que lambda es igual a 3.
Claro, ya tenemos el valor de lambda. Si ese valor de lambda lo sustituimos en las ecuaciones paramétricas, vamos a obtener el punto que estábamos buscando, el punto que es común tanto al plano como a la recta, es decir, su intersección. Por tanto, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí y sobre la marcha vamos a sustituir en la expresión de las ecuaciones paramétricas la lambda por un 3, con lo cual x sería igual a 3, y sería igual a menos 1 más 3, y z sería igual a 11 medios menos 9 medios, puesto que lambda valía 3. Resolvemos esa pequeña operación que aparece ahí, nos queda 2 medios y eso es igual a 1. Ya tenemos las coordenadas del punto. El punto tiene por coordenadas 3, 2, 1. Y se acabó el ejercicio. Es tener las ideas claras. Y siempre apoyarse en algún dibujo para situarse exactamente en el espacio y saber cómo tenemos que actuar. Y el último ejercicio, probabilidad. En este caso, hemos seleccionado un ejercicio que directamente, con solo leerlo, ya sabemos que es una binomial. Dice, un examen de opción múltiple está compuesto por 8 preguntas, con 4 respuestas posibles cada una, de las cuales solo una es correcta. Es decir, o resolvemos de forma correcta esa pregunta o no. Es de carácter dicotómico. Estamos ante una distribución binomial. Y si estamos ante una distribución binomial, lo primero es identificar quién es n y quién es p. N sería el número de ensayos. Y aquí el número de ensayos coincide con el número de preguntas, es decir, n sería igual a 8. P la probabilidad de acertar. Y la probabilidad de acertar es de 1 entre 4, es decir, de 0,25. Q, por tanto, es la diferencia entre 1 y 0,25. O lo que es lo mismo, lo que nos falta para llegar a 1, que es 0,75. Ya tenemos todo lo necesario para empezar a responder las preguntas. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente a 5 o más preguntas? A 5 o más preguntas es contestar a 5, a 6, a 7 y a 8. Por tanto, vamos a calcularlo aplicando la fórmula que teníamos para la binomial, sumando los casos de probabilidad para que x sea igual a 5, más la probabilidad de que x sea igual a 6, más la probabilidad de que x sea igual a 7, más la probabilidad de que x sea igual a 8. Lo tenemos fácil, tenemos una fórmula y tenemos una calculadora. Tenemos que recurrir a esa fórmula, que era esta, ¿no? La probabilidad de que x fuera igual a k sería igual al número combinatorio n sobre k por p elevado a k por q elevado a n menos k. Así que directamente vamos desarrollando, eso sería 8 sobre 5 por 0,25 elevado a la quinta, por 0,7 elevado a la diferencia entre 8 y 5, 3, más, y seguimos, porque esto no tiene mayor misterio, y lo desarrollamos hasta el final, y recurrimos a nuestra calculadora. Recordando que en nuestra calculadora tenemos una combinación entre la tecla Shift y la tecla Dividir que me daba precisamente la posibilidad de calcular los números combinatorios. Así que directamente vamos metiendo todos estos números en nuestra calculadora. Vamos a ir un poco rapidito y directamente vamos a obtener el valor que nosotros estamos buscando. Ese valor, una vez resuelto, sería 0,0273. Y ya tenemos la probabilidad que nos pedían. Así que vamos a por la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no acierte ninguno? Pues más fácil no me lo pudieron poner. La probabilidad de x igual a 0 sería igual a n sobre k, 8 sobre 0, multiplicado por p elevado a k, 0,25 elevado a 0, por 0,75 elevado a la diferencia 8 menos 0, que es 8. Como 8 sobre 0 vale 1 y cualquier número elevado a 0 también vale 1, solo me queda calcular directamente 0,75 elevado a la 8, que lo hacemos directamente en nuestra calculadora. Y resuelto esa operación, tenemos resuelto el ejercicio. Todos los ejercicios que te he propuesto son ejercicios que han caído en exámenes de BAU. Teniendo las ideas claras y habiendo estudiado, no hay por qué ponerse nervioso o nerviosa. Es cuestión de estudiar
y de ir preparando diferentes modelos para que poco a poco le vayamos pillando el truco. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.